¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal para otra predicción política acerca de la Argentina. Estamos realmente en días bastante revolucionados, con el mercado del dólar pegando saltos grandes, una cuestión de evaluatoria que realmente no la están queriendo frenar. Le sale todo mucho más barato el déficit, devaluando, y es lo que el fondo pide, así que es lo que está ocurriendo y vamos a sufrir las consecuencias como siempre. Pero bueno, dentro de toda esa situación quiero ver un poco cómo están las cosas, qué nos quieren contar las cartas. También está subiendo muchísimo la imagen de Milei. Hay 3 postas durante este año donde piensan que puede haber crisis. La verdad no me imaginé que esto iba a empezar tan temprano, todavía faltan candidaturas y ya estamos penando. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser esto después de las PASO. Esperemos que no, por el bien de todos, pero bueno, vamos a ver qué se viene. Primero voy a tirar abierto para ver qué nos quieren decir las cartas, en particular, sobre este momento. Hoy otra gran subida del dólar. Se juntan ahí a charlar, a reírse, ¿no? Estaba el ministro de Economía hoy con el presidente. No pasa nada, la gente tampoco protesta del todo. No hay idea tampoco ni siquiera de una pequeña protesta, de nada. A comérsela, eso es lo que estamos viendo por ahora. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Me había salido algo así en alguna de las tiradas anteriores, así que bueno. Les pido que se suscriban al canal si les interesa. También que vayamos viendo un poco cómo está esto. Bueno, se acercan, wow, las cartas no son nada alentadoras. Yo estaba por hacer un video que hablaba justamente de la subida de Milei, pero todo esto quedó. Voy a preguntarlo también, ¿no? Pero parece que la casta tiene más miedo de lo que provoca la posible victoria de Milei. Así que vamos a ver. Posible victoria. Estamos hablando de una posible victoria dentro de lo que se podía esperar de un partido nuevo, ¿no? De que se habla de que pudiera llegar al balotaje. Pero para generar tanto descontrol. Bueno, lo que se ve es un cambio, principalmente a través de la Carta de la Muerte, muy grande en cómo viene la conducción del gobierno. Hasta ahora no hicieron nada. Nadie salió a hablar. Está bien que puede ser que más tarde lo hagan, pero por ahora nada. Se termina una alianza, se corta definitivamente una alianza y se va hacia la crisis a pasos agigantados. Y también va a haber una intervención de la justicia que va a generar mucho revuelo. Esas son las noticias, digamos, frescas que nos tienen las cartas. Un cambio grande en la conducción. Se habló en estos días de la renuncia de Massa, no sé si tendrá que ver con eso. Se desmintió. Algunos dicen que lo obligaron un poco a ir. Massa de alguna manera está tratando de convencer al payaso Plin Plin de que de una vez por todas diga que no va a ser candidato. Siguen, como les decíamos siempre, ¿no? En sus cosas, en vez de estar preocupado por lo que nos pasa a los argentinos y mucho menos en lo que le pasa al país, ¿no? El país es algo para usarlos para ellos. Así que, como les decía, grave situación de cambio, un matrimonio que se termina, una unión que se termina, un corte, una crisis realmente difícil de la que estaríamos viendo solamente el comienzo, la torre destruida. Yo creo, lo dije siempre, que había que adelantar las elecciones. No le podemos dejar 8 meses más a esta gente para ver el desastre que está haciendo. Y la intervención de la justicia. O sea, eso es lo que tenemos por delante. Es preocupante. Yo me largué a hacer la tirada, realmente no tengo nada planeado. Voy a preguntar a lo que me salga en el momento, a lo que me vayan diciendo las cartas. Así que bueno, voy a subir esto, voy a empezar a preguntar
directamente sin tener una idea preconcebida. Así que vamos a ver. ¿Este cambio tiene que ver con alguna renuncia importante? ¿Este cambio grande? La respuesta es no. Tiene que ver con el cambio en la modalidad de gobierno y con el cambio, con este tema que no nos deja dormir, ¿no? Con el tema de la inflación. Van a tomar medidas económicas, no digo un plan porque sería ya estar soñando, ¿no? Hace varios gobiernos que nadie tiene un plan, así que van a tomar algunas medidas económicas fuertes. Tampoco. Bueno, dejan que se hunda, no hay ningún problema. ¿En qué es el cambio? ¿En qué es el cambio? Porque si no tiene que ver con lo que está pasando, si no tiene que ver con la situación en la que estamos, que realmente da para hacer algo, aunque sea para llegar a no sé dónde, porque no sé para qué hay que llegar. Yo creo que hay que adelantar las elecciones, hay que hacer alguna manifestación, hay que salir a pedir que esto pase. No se puede seguir dejando en manos de estos irresponsables la conducción, porque nadie se está responsabilizando de nada. O sea, tenemos una especie de ministro de Economía presidente, una especie de presidente que ya no lo es, que anda paseando. No se entiende, no se entiende. La oposición también dando una muestra de un infantilismo espantoso. No lo sé. Este cambio grande que se va a dar va a tener que ver con alguna cuestión que tenga que ver con los depósitos de la gente. La respuesta es sí, así que bueno, me imagino que ya todos habrán sacado sus depósitos en dólares de los bancos, habrán hecho lo que ya tenemos desgraciadamente por costumbre hacer, pero ese cambio viene desde ese lado. Va a haber una modificación en el mercado cambiario importante, además de esto, además de la imposibilidad de mover algunas cuestiones, seguir poniendo trabas. La respuesta es sí, están viendo implementar algún tipo de medida en el mercado cambiario. No me puedo ni imaginar lo que se le puede llegar a ocurrir a esta gente, pero sí tenemos esa novedad de que puede haber una movida directamente en cuanto a cómo llevar adelante el sistema cambiario. Restricciones, supongo. Va a haber una unificación o algún tipo de devaluación controlada. La respuesta es no necesariamente, es lo que quería alguien, pero no se va a realizar. Bueno, quiero saber si todo esto también tiene que ver con el crecimiento de Milei, lo que se hablaba en estos días también, que podía llegar a proponer algún tipo de medida así. La respuesta es tampoco tiene que ver con el crecimiento de Milei, o sea, tiene que ver con la situación en particular. ¿Va a haber algún préstamo del FMI con alguna, o tiene que ver con la imposición del FMI en cuanto a la devaluación? Sí, absolutamente. Sale la carta del loco, así que la realidad es que sí. Estamos en una situación donde casi el comando se lo sacaron de la mano a Massa y le están pidiendo que haga lo que realmente le dijeron que haga. Podemos ir a un valor del dólar, voy a tirar valores para ver dónde termina o por lo menos qué posibilidad nos da esto. Hoy estamos en 4.30, no sé cómo habrá cerrado, porque la verdad que me cansé de mirar las cotizaciones. Había 4.40, había gente en 4.50, no había oferta. No se toman feriados cambiarios, que es otra cosa, no entiendo por qué no toman esa medida también, ¿no? Cuando hay cosas así. Vamos a ir a un dólar de 500 pesos. Sí, señor. O sea, el dólar antes de los 500 pesos no va a frenar, sale el carro del triunfo, sale que es una medida a la que Massa se opone, pero sí fue dado por la emperatriz, o sea, por la señora, que dice que no gobierna, pero gobierna.
Así que se estableció devaluar hasta los 500 pesos y no más de ahí, porque esto lo están dejando devaluar, lo están dejando escapar. Massa va a renunciar a su puesto. Sí, sale una renuncia de parte de Massa, se va directamente, incluso hasta podría llegar a irse del frente a pesar de las buenas amistades que tiene, pero hay una renuncia de parte de Massa en vista después de después de esa devaluación, de ese desastre, ¿no? A 500 pesos, que todavía es poco, ¿no? Digamos la verdad, el dólar está retrasado. No estamos hablando, lo que pasa que bueno, pasó de golpe así y nos quedamos todos viendo qué puede pasar. La inflación va a superar los 2 dígitos el próximo mes. Sí, así que tenemos una inflación que va a estar por encima del 10% para el mes que viene. ¿Va a haber algún tipo de medidas para paliar los salarios y demás y lo que hacen siempre? Sí, también. O sea, hay un paquete de pequeñas medidas, como siempre, sin un plan, una cosa para remendar. Entonces lo que se ve, van a dejarlo escapar, porque gracias a Dios, hoy en día la gente ya entiende que también las devaluaciones no son cosa de la gente mala, muy mala, sino que los gobiernos lo dejan escapar porque ellos cobran en dólares y pagan en pesos. Entonces les sale más barato. Así que bueno, lo que vemos acá es realmente un panorama bastante complicado que sigue dentro de lo mismo, con algunas medidas que tenderían a llevar el dólar a 500 pesos directamente, a anclarlo en 500 pesos, frenarlo ahí según pretende la señora, una posible renuncia real de Massa, una posible renuncia real y tal vez un alejamiento, y medidas de, volvemos a lo mismo, un bono para esto, un aumento para tales trabajadores, y que eso obviamente va a traer más inflación todavía, y esa idea de venir por ese lado. Así que la situación económica es lo primero que tiré. La inflación va a tener algún tipo de freno, dadas estas medidas, al menos bajar de esos 10 dígitos, de ese 10%, 11% que va a estar en este mes para mayo, junio. No, va a ir más arriba aún. O sea, bueno, estamos en una situación donde la inflación, según lo que dicen mis cartas, iría aún más arriba, nos recordaría viejas épocas y podríamos llegar a una inflación bastante más alta, aún frenando el dólar en 500. Esa inflación estaría un 15% mensual, voy a decir una locura para ver qué puede pasar. No, estaría por debajo de eso, en un 12, un 13%, pretenderían llegar a las elecciones por mes, ¿no? Como venimos ahora, hicimos un 7,7, bueno, nos iríamos un 12%, difícil de bajar desde ese lugar. Bueno, voy a preguntar ahora lo que iba a preguntar originariamente en este video, que era por Javier Milei. Así que voy a preguntar si lo llamaba la casta, tiene miedo por todo lo que se está buscando, es si hay una posibilidad real de un acuerdo de Javier Milei con Patricia Bullrich. Se estuvo hablando, hay dinero de por medio para que eso ocurra, se ha aguardado ese dinero para esa finalidad, costó mucho sacrificio hacerlo, se trabajó y se decidió esperar un tiempo para tomar esa decisión y todavía hay dudas, así que no está claro si eso se va a llevar adelante. Quiero saber, como pregunto siempre, lo pregunté en un video anterior, hasta ahora siempre me sale que sí, a mí realmente me sorprende mucho, pero quiero saber si la señora va a ser candidata. Me sale que estuvo hablando de eso, que se negó finalmente, no querría hacerlo, pero tal vez lo tenga que hacer más adelante.
quiero saber de nuevo si Javier Milei, más allá de esto, de la unión que podría tener con Bullrich, sigue aumentando sus posibilidades electorales, más allá de lo que dicen las encuestas. La respuesta es que por ahora no, que sigue estacionado, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre más adelante, ¿no? Hay muchas preguntas, estoy haciendo, perdónenme por ahí el desorden de la tirada, pero la verdad que no estaba preparado para hacerlo hoy, quise ver qué pasaba y después seguramente cuando termine podré relacionar todo lo que nos salió, ¿no? Pero hay una pregunta que va de cajón, quiero saber, yo ya ni lo creo, porque los argentinos están domesticados, pero ¿va a haber algún tipo de manifestación con respecto a esta situación? No digo de los organismos sociales, sino de la gente misma. ¿Va a haber alguna reacción ante los precios, ante la locura de esta inflación? Y me sigue saliendo que no. La gente realmente está absolutamente resignada, con una tristeza infernal o tratando de evadir los temas, los que pueden, ¿no? Los que pueden, porque hay gente que no lo puede evadir realmente. ¿Va a haber movimientos sociales en la calle? Tampoco, han sido pagados para que eso no ocurra. Así que bueno, tenemos una Argentina totalmente resignada, regalada, con cuestiones mal manejadas, y no lo digo por una cuestión de estar en contra del oficialismo, sino que realmente están haciendo las cosas mal, lo saben todos, lo saben los mismos partidarios que están realmente haciendo un desastre. Vamos a ver entonces, porque hay muy poca definición en este momento, están las energías muy cambiantes, si en los próximos días el dólar va a llegar a 500 o va a tardar una semana. Quiero saber si lo de los 500 va a ser de acá al fin de semana. Me sale que no, que bueno, que va a ser la semana que viene, con pequeñas mini devaluaciones. Todo es mini, ¿no? Es como en el gobierno de Macri, que todo era gradualismo, y el gradualismo es como que te peguen y te trompeen de a poquito, pero te provoquen el mismo daño que una sola trompada. Con lo cual, de una trompada uno se puede recuperar, y si te pegan todos los días, la verdad que perdés hasta la autoestima. Pero bueno, quiero ver una última pregunta, es si todo esto va a llevar a una situación donde podamos estar en algún momento mejor. La respuesta es que por ahora no. Así que bueno, la verdad que una tirada bastante fea, traté de hacerlo mejor, trato de en este momento estar con ustedes, de ver las cartas. Yo tampoco estoy de muy buen ánimo, discúlpenme si se me nota, pero bueno, la verdad que no sé, lo único que les puedo decir es, tratemos de protestar, de hacer algo, porque no podemos comernos un 12% de inflación mensual de acá a que se les ocurra a esta gente decidirse quiénes son los candidatos, cuándo van a hacer los papelitos, de qué manera los van a hacer, y seguir gastando el dinero del país de esta manera, derrochándolo. Así que no tengo mucho más que decirles. Muchas gracias por ver el video. La verdad que estoy bastante triste hoy, lo lamento. Pongan un like si les pareció bien, no creo que les guste el video, pero bueno, por lo menos si les gustan los temas que toqué, dejen un like y su comentario, y espero que sean un poco más maduros los comentarios, que aguante este, aguante el otro, ¿no? Porque la verdad que ya es inaguantable cualquiera a esta altura. Así que muchas gracias, y a pesar de todo, que tengan un excelente día.